el complot. Esta es Diana Lovejoy, quien fue juzgada por urdir un complot junto a su instructor de armas y pareja sentimental en aquel momento, Weldon McDavid, con el objetivo de acabar con la vida de su ex esposo Greg Mulvihill, principalmente incentivada por una amarga batalla legal por la custodia de su hijo. Es por ello que Weldon esperó a Greg en un área boscosa cerca de su casa, donde Lovejoy lo había citado con una llamada telefónica anónima para que Weldon ejecutara el plan apretando el gatillo para mandarlo al otro barrio, y así lo hizo. Por desgracia para Weldon y Diana, Greg sobrevivió, y tras las investigaciones policiales se obtuvieron pruebas claras de que ellos eran los culpables, y fue por esto que en el juicio llevado a cabo en el año 2017 el jurado encontró a la pareja culpable, condenando a Diana a 26 años de prisión y a Weldon a 50. Lo curioso de esta señora, sin embargo, es su reacción ante su sentencia, puesto que tras recibirla miró a su abogado defensor como si no entendiera nada, para posteriormente desmayarse repentinamente, por lo que fue necesario sacarla en camilla del juzgado. Aunque teniendo en cuenta su historial de mentiras y manipulación, no resulta para nada extraño que todo fuera fingido. Además, en posteriores juicios continuó intentando darle pena al juez con lloriqueos y sollozos, pero más allá de hacer el ridículo, esta hiena con piel de oveja no consiguió nada. El ruso loco. Esta surrealista escena tuvo lugar en un juzgado de Moscú, en Rusia, cuando este joven acusado, llamado Leonid Greiser, quien estaba siendo juzgado por arrebatarle la vida a su propia hermana, puesto que según contó Satanás se lo ordenó, decidió que era el momento de marcharse de la sala de contención en la que se encontraba, pese a estar a la vista de todos. Desde luego esto también se lo debió ordenar Satanás, puesto que obviamente sus posibilidades de huir son nulas, como podemos ver. Ahora bien, en su cabeza sonaba espectacular, y viendo que no podía salir por la ventana, decidió emprender su huida por el techo, mientras que a su vez los guardias, incrédulos, intentan contenerlo mientras rompe el techo y sigue su loco intento de fuga, llegando a perder hasta los pantalones. Ya con un taser y a punto de darle un sano calambrazo para que se calme, parece que Satanás le dice que baje, que está haciendo el ridículo, así que finalmente baja del techo pidiéndole ayuda a los alguaciles, quienes consiguen reintroducirlo de nuevo en la cabina de detención. El payaso. Os pongo en situación porque lo de este tipo no es ni medio normal. En el año 2018, Ronnie O'Neill, quien vemos en pantalla, acabó con la vida de su novia y su hija de 9 años con discapacidad para posteriormente prender el inmueble donde se encontraban. Además, y por si fuera poco, también hirió a su propio hijo, que en aquel momento tenía 8 años de edad, quien por suerte logró salir de la casa antes de que ardiera por completo. Lo curioso de todo este asunto es que este personaje, con menos luces que una narcolancha, creía de verdad que era inocente, y tanto es así que hasta decidió actuar como su propio abogado, e incluso interrogó a su propio hijo, quien lejos de ayudarle en su defensa, afirmó que vio a su padre cometer ambos crímenes y posteriormente atacarlo a él y prender la casa con gasolina. ¿Y qué consiguió Ronnie O'Neill con todo este paripé aparte de hacer el ridículo?, os preguntaréis. Pues que todo el peso de la ley le cayese encima, condenándolo a nada menos que 3 cadenas perpetuas más 60 años de prisión, por lo que la única forma en la que volverá a salir a la calle será en una caja de pino. David Ranta. Este es David Ranta, un pintor de casas desempleado que fue acusado de robar y acabar con la vida de un rabino en Brooklyn, Nueva York, en el año 1990. David fue por ello injustamente condenado en el año 1991 a 37 años y medio de prisión. No obstante, después de pasar 23 años en la cárcel, la Unidad de Integridad de Condenas revisó su caso, descubriendo pruebas de mala conducta policial y testimonios falsos, por lo que fue liberado en el año 2013 al anularse su condena, desestimándose en consecuencia todos los cargos. Tras su liberación, David presentó una demanda por condena injusta de $150 millones contra la ciudad de Nueva York, pero no se la dieron, aunque logró llegar a un acuerdo y finalmente obtuvo un monto total de alrededor de los $8,5 millones. Risas desubicadas.
La joven chica que vemos en pantalla se llama Penélope Soto y estaba siendo juzgada por estrellarse con su bicicleta y decirle a la policía que había tomado ansiolíticos Xanax y que tenía más en el bolso. La verdad es que el caso no era muy grave. Ahora bien, lo que destaca de esta escena es la actitud y falta de educación de Penélope frente al juez. En primer lugar, riéndose de la errática pronunciación de Xanax por parte del juez y posteriormente vacilando al juez cuando le preguntó que si tenía joyas, diciéndole que tenía muchas y que valían mucho dinero. Por esta razón, a pesar de que se oye a su abogado diciendo que deberían descontarle algo, el juez dice que de eso nada, que si tiene tantas joyas que las venda para pagar los $5.000 que le pone de multa. Tras esto, el juez se despide, a lo que la joven responde en un tono burlón con un adiós. Esto no le gusta nada al juez, por lo que decide llamarla de vuelta y aumentarle la multa a $10.000 por graciosilla. Y es entonces cuando Penélope empieza a entender que nunca hay que vacilarle a un juez, pero parece ser que no lo había entendido del todo todavía, puesto que su reacción ante esta decisión es insultarle y enseñarle el dedo corazón mientras se marcha de la sala. Y de nuevo el juez la llama de vuelta y Penélope vuelve en actitud desafiante, diciendo que no se arrepiente de lo que le ha dicho. Así que el juez le invita además a unas lujosas vacaciones de 30 días de pensión completa en la prisión. Richard Jones. En el año 1999, un hombre intentó robarle el bolso a una mujer en un estacionamiento de un Walmart en Kansas, pero la mujer se defendió y consiguió recuperar el bolso, aunque el hombre logró escapar con su teléfono móvil y debido a que la mujer se cayó y se raspó las rodillas, el robo del teléfono fue catalogado como un robo agravado. Testigos oculares identificaron al criminal como un hombre hispano o afroamericano de piel clara llamado Rick, que tenía el cabello largo recogido hacia atrás. Tras esto, un testigo anotó el número de la placa del automóvil involucrado en el robo y los investigadores localizaron al conductor del automóvil, quien los llevó a la casa donde vivía Rick. Después, el conductor fue llevado a comisaría, donde revisó fotos de fichajes de personas con los nombres de Richard y Rick, identificando a Richard Jones, de igual forma que lo hizo la víctima. La inconsistencia estaba en que en el momento del robo Richard estaba en la fiesta de cumpleaños de su novia, donde varios invitados testificaron que lo vieron. No obstante, su coartada no influyó en el jurado y Richard Jones, de 23 años en aquel momento, por tener antecedentes penales, fue condenado por el cargo de robo agravado y sentenciado a 19 años de prisión. No fue hasta el año 2017, nada menos que 17 años más tarde, cuando se pidió una revisión del juicio, puesto que al parecer habían confundido a Rick Lee Amos con él. Esta información fue presentada a los testigos oculares, quienes no pudieron decir quién de ellos fue el ladrón, por lo que el juez desestimó la condena de Jones y lo liberó de prisión en el año 2017, otorgándole además una indemnización de $1.100.000. Lágrimas de cocodrilo. En noviembre del año 2013, Portia Brooks, de 20 años, y su novio Aaron Martin fueron víctimas de un intento de robo mientras estaban en su coche en una calle del pueblo de Norwood, en Estados Unidos. No obstante, el robo se le fue de las manos a Yalil Smith Riley, quien vemos en pantalla y que terminó por arrebatarle la vida a Portia y dejar con lesiones permanentes a Aaron Martin. Tras esto, se dio a la fuga y no fue hasta un par de años más tarde, y gracias a una descripción dada por Aaron, que pudieron identificarlo y finalmente hacer justicia. En un primer lugar, Yalil confesó lo que hizo y se declaró culpable para evitar de esta forma la pena capital. Pero claro, esto le trajo consigo una condena perpetua y a razón de ello decidió cambiar su versión y declararse inocente, algo que no le sirvió de mucho, puesto que el juez rechazó este cambio en su declaración, condenándolo además a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su reacción a esto fue cuanto menos surrealista y actoril, soltando lágrimas de cocodrilo por doquier y casi desmayándose hasta caer de rodillas, al tiempo que los guardias lo levantan del suelo para que acabe de escuchar su sentencia. A su vez, entre sollozos y lloriqueos, se disculpa diciendo que cometió un error. Pero de error nada, un error es dejarse las llaves dentro de casa, no acabar con la vida de una joven y dejar con secuelas de por vida a su pareja. Eso, sin lugar a dudas, es de ser un horrible personaje. El piadoso.
El protagonista de esta escena, más que el convicto, es en realidad el padre de la víctima, la cual fue hallada sin vida mientras ejercía su trabajo de repartidor de pizza y por la cual este joven llamado Trey Alexander Relford estaba siendo juzgado. Lo inusual del caso es que el padre del muchacho al que robaron y arrebataron la vida perdonó a Trey por sus horribles actos apoyándose en su fe musulmana, y tras un conmovedor discurso en el cual dijo que en su nombre y el de la madre del muchacho, la cual falleció el año anterior, lo perdonaba, hizo llorar a prácticamente toda la sala, incluyendo a la juez y al acusado. Tras esto, Trey se levantó y pidió disculpas por lo ocurrido aquel trágico día, y mencionó que de alguna manera podía entender el dolor que sentía por la pérdida de su hijo, puesto que él tenía una hija de 4 años a la que no vería crecer, debido a que fue condenado a nada menos que 31 años de prisión. Y una vez concluyó el discurso, el padre de la víctima y el acusado se dieron la mano y posteriormente un fuerte abrazo, dejándonos una de las escenas más conmovedoras que hayan sido visto nunca en un juzgado. El insensible. Este monstruoso joven llamado Michael Swanson tenía tan solo 17 años cuando le arrebató la vida a 2 dependientas de diferentes establecimientos con el fin de robarles. No contento con esto, su actitud durante el juicio era desenfadada e incluso sonriente en algunos momentos, algo así como si la cosa no fuera con él. Es por ello que el jurado tardó menos de 1 hora en condenarlo, rechazando cualquier argumento de su abogado de que estaba loco o sufría demencia. Pero es que cuando finalmente fue declarado culpable y condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel, Swanson se rió satisfactoriamente y poco o nada le importaron las amenazas del juez de que si seguía con esa actitud le aumentaría la condena, puesto que al fin y al cabo ya nunca volvería a poner un pie en la calle. Daniel Villegas. En el año 1993, Daniel Villegas, entonces un adolescente de 16 años, fue acusado injustamente de un doble homicidio en El Paso, Texas, basando su condena en una confesión obtenida mediante coacción policial. Villegas luchó durante años para demostrar su inocencia y finalmente fue puesto en libertad en el año 2014, después de que la Corte de Apelaciones Penales de Texas concediera un nuevo juicio, y en el año 2018, tras un largo proceso judicial, fue absuelto de todos los cargos relacionados con el caso, puesto que no había pruebas físicas ni testigos que lo conectaran directamente con el crimen. En cuanto a la compensación económica, no se sabe exactamente, pero teniendo en cuenta que en Texas las personas que han sido exoneradas después de ser condenadas injustamente pueden recibir $80.000 por cada año de encarcelamiento, se estima que Villegas recibió como mínimo $1.600.000. El fétido. El calborotador que vemos en pantalla se llama Rick Hunt, y la desagradable escena que vamos a ver ocurrió mientras estaba siendo juzgado por sustraer a base de fuerza cosas en más de una treintena de ocasiones. Lo curioso es que a su audiencia llegó con el brazo vendado, lo cual todos asumieron que se debía a algún tipo de lesión, pero nada más lejos de la realidad, puesto que en él se hallaba un oscuro y pestilente secreto, el cual fue sacado a la luz cuando el juez lo condenó a nada menos que 40 años de prisión, metiendo instantáneamente la mano en el cabestrillo y sacando sus propios excrementos con la intención de lanzárselos al magistrado a la cara, aunque por suerte para el juez y por desgracia para él, los miembros de seguridad estuvieron lo suficientemente rápidos como para detenerlo antes de que cumpliera con éxito su pestilente hazaña. Juan Catalán. Este es Juan Catalán, acusado falsamente en el año 2003 de acabar con la vida de Marta Puebla, una joven de 16 años que fue víctima de una venganza por su testimonio en un caso de homicidio relacionado con pandillas. No obstante, y a pesar de tener unas entradas que demostraban su asistencia a un partido de béisbol, Juan fue arrestado y encarcelado a la espera de su juicio, en el cual se enfrentaba nada menos que a la pena capital. Catalán pasó de esta forma casi 6 meses en
prisión antes de ser exonerado por un método inusual cuanto menos, puesto que la serie de comedia de Larry David, Curb Your Enthusiasm, había grabado imágenes de él en el estadio de béisbol durante el episodio de Carpool Lane de la cuarta temporada, y gracias a estas imágenes pudo, por suerte, demostrar su inocencia. A razón de esto, en el año 2007, Juan recibió una compensación económica de $320.000 tras demandar a la ciudad de Los Ángeles y a su fuerza policial, y por supuesto se ha convertido en un fanático devoto de la serie de Larry David, Las Brujas. En un trágico suceso ocurrido en Summerville, Carolina del Sur, Erika May Batts y su pareja sentimental, Shanira Latrice Cunningham, ambas de 25 años, fueron a juicio por terminar con la vida de la pequeña Serenity Richardson, de 3 años, mientras estaba bajo el cuidado de las acusadas, y quien, según se demostró, fue azotada durante días e incluso semanas con un cinturón y perchas de plástico hasta acabar en el más allá, y todo ello tan solo por haberse orinado en el piso. Lo irónico es que la pequeña Serenity, única hija de Lesia, fue entregada a Erika, su madrina y mejor amiga de su madre, con la esperanza de que estuviera bien cuidada. Sin embargo, lo que encontró fue un trágico destino a manos de quienes deberían haberla protegido. Y es que, según se informó en el juicio, absolutamente todo el cuerpo de Serenity estaba cubierto de marcas, a excepción de las plantas de los pies. Pero lo que sorprende es que, a pesar de ello, estas verdaderas brujas alegaron no saber que los golpes podían arrebatarle la vida a la pequeña. Por suerte, dentro de toda esta escalofriante historia, la juez dictó sentencia, condenando a ambas a pasar el resto de sus vidas en prisión. Es por ello que, al conocer la sentencia, empezó la fiesta, y Erika sufrió un colapso total por el que posteriormente sería arrastrada al exterior en una silla mientras hiperventilaba a lo loco. A su vez, Shanira se desmayó y tuvo que ser sacada de la sala del tribunal también a rastras, al mismo tiempo que la madre de Erika fue expulsada por el personal de la sala debido a sus gritos incontrolables. Ricky Jackson. Este hombre es Ricky Jackson, quien fue condenado injustamente por acabar con la vida de un empresario en Cleveland, Ohio, allá por el año 1975, basándose en la declaración únicamente de un niño de 12 años, el cual encima fue coaccionado por la policía. A razón de esto, Ricky pasó nada menos que 39 años en prisión, siendo por suerte liberado en el año 2014 después de que Eddie Vernon, el niño que declaró contra él, se retractara de su testimonio durante una audiencia judicial, lo que llevó a la anulación de su condena. En términos de compensación económica, Ricky Jackson recibió un total de casi $10 millones en compensaciones, que aunque jamás le devolverán el tiempo perdido, al menos le aseguran que tampoco pasará calamidades fuera de prisión. El insultador judicial. El tipo que vemos en pantalla se llama Alan McCarthy y estaba aquí para ser juzgado por cargos relacionados con amenazas telefónicas a otro juez en un caso anterior por la custodia de sus hijos. Alan ya venía encendido, no obstante, nadie pensaba que se iba a venir tan arriba y decide que es una idea magnífica increpar al nuevo juez repetidamente e incluso amenazarlo con arrebatarle la vida, a lo que el juez contestó invitándolo a que siguiera con sus gritos en la habitación acristalada de al lado, lo que por cierto no evitó que sus gritos se siguieran escuchando. Toda esta broma hizo que le condenaran a nada menos que 20 añazos de cárcel. Y claro, al escuchar las malas noticias, Alan, como era de esperar, perdió la calma nuevamente. Maldijo a la corte, llamó mentiroso al juez, lanzó insultos a diestro y siniestro y tuvo que ser sacado a rastras de la sala. Christine Lovato. El 8 de julio del año 2001, un vagabundo que buscaba cosas en la basura en Las Vegas encontró el cuerpo sin vida de un hombre. El tipo en cuestión era Duran Bailey, de 44 años. Las culpas de todo ello cargaron sobre Christine Lovato, que en aquel entonces tenía 18 años y quien días antes rumoreaba haberle cortado el miembro viril a un hombre por haberse intentado aprovechar de ella, siendo esta la base de su acusación. A razón de esto, en el año 2002, Lovato fue condenada a
entre 40 y 100 años de prisión. Sin embargo, la Corte Suprema de Nevada revocó esta condena en el año 2004 y ordenó un nuevo juicio, por lo que en el año 2006 su sentencia se redujo a entre 13 y 45 años de prisión. Ya en el 2010, Lovato presentó una petición de habeas corpus basada en nuevas pruebas y testimonios de expertos que afirmaban que la víctima perdió la vida a las 8 de la tarde, momento en el cual Christine estaría a unas 3 horas de Las Vegas, por lo que en el año 2017 y tras unos 15 años entre rejas, su condena finalmente fue anulada y salió en libertad, presentando además en el año 2019 una demanda contra la policía de Las Vegas por valor de $1.125.000. Preso a la pimienta. En el año 2010, Sandel Jackson, de 19 años, fue juzgado por robar y arrebatarle la vida a Nathan Potter, un estudiante universitario de 21 años. Durante el juicio, Jackson mostró una actitud desafiante y despectiva hacia la familia de la víctima, a pesar de sus terribles actos, por lo cual fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al parecer, Jackson no pensaba que sería así y al conocer su sentencia se enfureció salvajemente, maldiciendo tanto al juez como a la familia de la víctima, hasta llegar al punto de que los oficiales tuvieron que intervenir y emplear gas pimienta para contenerlo. Pero es que además, y por si esto fuera poco, la familia de Jackson aprovechó la oportunidad para maldecir a la familia de la víctima. Sí, habéis oído bien, maldecir a la familia de la víctima, puesto que en lugar de aceptar la responsabilidad por el crimen que cometió Jackson, su familia optó por culpar a aquellos que ya habían sufrido la irreparable pérdida de un ser querido. La manipulación. Roxana Sikorsky tenía 15 años en octubre del año 2014 cuando despertó a medianoche para intentar acabar con la vida de su hermano de 12 años. Sin embargo, los gritos de este alertaron a su hermana y padres adoptivos, por lo que la joven escapó por una de las ventanas. Este plan fue urdido por su novio en aquel momento, Michael Rivera, quien tenía 23 años y manipuló a Roxana para que acabara con su familia, puesto que se oponía frontalmente a la relación. Por suerte, el plan no salió como este macabro muchacho quería y ambos fueron detenidos. Por todo ello, al cejipobre muchacho le cayó una cadena perpetua como la copa de un pino y a la muchacha una condena de entre 10 y 20 años, puesto que fue juzgada como un adulto a pesar de sus llantos, arrepentimientos y constante carita de pena. Eric Kelly y Ralph Lee. En el año 1993, Eric Kelly y Ralph Lee fueron acusados de robar y acabar con la vida de Tito Merino, un joven peruano de 22 años en una tienda de Nueva Jersey, y a pesar de las inconsistencias en las pruebas y las confesiones obtenidas, ambos fueron condenados a cadena perpetua en el año 1996. Después de pasar 24 años en prisión, en el año 2018 fueron exonerados gracias a las pruebas de ADN realizadas en un gorro encontrado en la escena del crimen, las cuales excluyeron a Eric y a Ralph, además de vincular a Eric Dixon, quien había sido condenado previamente por un delito similar en el año 1989. Por todo ello, en el año 2018 los cargos contra Kelly y Lee fueron desestimados y en el 2021 llegaron a un acuerdo por una indemnización económica de $1 millón cada uno, aunque después ambos presentaron una demanda federal y es probable que se llevasen mucho más, puesto que $1 millón por pasarse más de 20 años en prisión erróneamente es prácticamente insultante. El burloncillo. Esta impactante escena en un tribunal estadounidense tiene como actor principal a Dan Wright, el joven de 17 años que vemos en pantalla, quien admitió haber acabado con la vida de otro joven de 18 años para robarle. Pero este acto tan deplorable no fue el culmen de la maldad de este joven, puesto que durante las tristes declaraciones de los seres queridos del afectado no se le ocurrió otra cosa a este insensible muchacho que sonreír y mantener una actitud
actitud burlona mientras la familia hablaba. Tras esto, el acusado, lejos de pedir perdón a la familia, se acerca al micrófono y declara que volverá pronto a casa y que ama a su familia. Pero el juez, al ver la actitud de Danta, no tenía tan claro eso de que iba a volver pronto a casa y lo condena a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y es en ese momento cuando Danta Wright sintió el verdadero terror y finalmente se arrepintió de haber provocado al juez riéndose del sufrimiento de la familia de la víctima, algo que medio consigue solucionar su abogado diciendo que es básicamente un inconsciente mental, lo que consigue reducir su pena a entre 25 y 52 años de cárcel. Los desalmados. 14 años es la edad perfecta para estudiar en la escuela, hacer amigos, tener primeros amores de verano y por supuesto empezar a pensar en el futuro. Pero en el caso de Antonio Barbu y su mejor amigo Nathan Pop, la adolescencia se convirtió en un periodo marcado por la traición, el crimen y la codicia. Y es que a estos desalmados muchachos, por algún motivo que nadie logra entender, se les ocurrió que era buena idea robarle a la bisabuela de Antonio y no solo eso, sino también acabar con ella. Y dicho y hecho, los muchachos le pidieron a la madre de Antonio que los llevase a la casa de la señora de 78 años y equipados con un martillo y un hacha en sus mochilas, acabaron vilmente con ella por la espalda para después saquear su casa, hurtándole poco más de $100 que tenía la ancianita, así como algunas joyas, yéndose más tarde con el botín a comprarse algo de pizza. 12 horas más tarde ya los habían pillado y las imágenes que vemos son del juicio en el que fueron sentenciados a 36 años de prisión Antonio y a 31 Nathan, ante lo cual Antonio soltó algunas lagrimillas, mientras que Nathan prácticamente ni se inmutó. Devontae Sanford. En el año 2007, dos hombres armados entraron en una casa de Detroit, Michigan, disparando y acabando con la vida de 3 hombres y una mujer. A razón de esto, Devontae Sanford, que en aquel entonces tenía 14 años, fue arrestado mientras estaba en la puerta de su casa en pijama a poca distancia de la escena del crimen, y después de 2 días de interrogatorio bajo coacción y sin la presencia de un padre o tutor, Sanford confesó el crimen. Siguiendo el consejo de su abogado, Sanford se declaró culpable y fue sentenciado a entre 37 y 90 años de prisión. Y a pesar de que no mucho tiempo después otro hombre confesó que había sido él el que había cometido el crimen, Sanford fue mantenido en prisión. Por suerte, la oficina del defensor de apelaciones del estado finalmente se enteró de la confesión y pasó años intentando retirar la declaración de culpabilidad del joven en vano, no siendo hasta el año 2016, después de 8 años internado en prisión, cuando un juez anuló la condena del muchacho y ordenó su liberación inmediata, recibiendo además una compensación económica total de casi $8 millones por todo este turbio asunto. El Risitas. Este es Luis Bracamontes, un mexicano indocumentado que conmocionó a California en el año 2014 tras acabar con la vida de 2 oficiales y quien además ya había sido deportado de Estados Unidos con anterioridad en 2 ocasiones. Y aunque resulta aterrador lo que hizo, más aún lo es su actitud, puesto que durante sus juicios afirmó que su único arrepentimiento era no haber acabado con más oficiales. Además, amenazó a todo el mundo e incluso a sus propios abogados, y para más Inri pidió él mismo la pena capital, riéndose de todo como si fuera una broma. El juez, por supuesto, atendió sus peticiones y Luis Bracamonte fue condenado a la pena capital y, prosiguiendo con sus risitas y actitud orgullosa, aplaudió silenciosamente la decisión. Luis Vargas. Luis Vargas fue condenado injustamente en el año 1999 a nada menos que 55 años de prisión por 3 delitos que no cometió, basándose únicamente en la identificación errónea de testigos presenciales, siendo las 3 víctimas jóvenes traumatizadas quienes lo señalaron como el agresor. A pesar de todo, Luis siempre mantuvo su inocencia y durante el juicio expresó su preocupación de que el verdadero culpable siguiera libre. No obstante,
obstante, no fue hasta el año 2011 cuando una organización californiana comenzó a investigar su caso y tras solicitar pruebas de ADN, la única evidencia física disponible, los resultados mostraron que Vargas no había cometido ningún delito. Por esta razón y tras 16 años en prisión, Luis Vargas fue finalmente liberado en el año 2015, recibiendo una compensación económica de $1.300.000 por su encarcelamiento injusto. Los berridos. La joven que vemos en pantalla se llama Kai-Andrea Koch y con tan solo 18 años estaba siendo juzgada por utilizar una aplicación de citas para robar automóviles. La joven parece arrepentida de lo hecho y siguiendo los consejos de su abogado pide disculpas y se declara culpable de los cargos para evitar una pena muy alta. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que el juez decidió condenarla a 20 añazos. A todo esto su madre estaba detrás y cuando escucha esto, un berrido inunda la sala haciendo que Kai-Andrea se voltee rápidamente para ver cómo su madre llora desconsolada ante su sentencia. De hecho, la reacción de ambas es tan fuerte que el juez se vio obligado a detener el juicio y dejarlo para otro momento, puesto que ante tales llantos le era prácticamente imposible continuar. Richard Rosario. Un fatídico día de junio del año 1996, un joven de 17 años llamado Jorge Collazo encontró su trágico final en las oscuras calles del Bronx, víctima de un crimen perpetrado por un hombre hispano con el que había discutido previamente. La investigación policial que le siguió llevó a dos testigos oculares a señalar a Richard Rosario como el autor del crimen. Acorralado por las circunstancias, Rosario no tuvo más remedio que entregarse a las autoridades, siendo inmediatamente acusado y condenado a 25 años de prisión. Sin embargo, en lugar de rendirse, este hombre luchó incansablemente por demostrar su inocencia, recurriendo a una organización comprometida con la liberación de aquellos encarcelados injustamente. Esta intervención reveló la existencia de pruebas ocultadas por la policía y la fiscalía, pruebas que habrían sido cruciales en la defensa de Rosario. Tras una ardua y prolongada batalla legal, en el año 2016 la verdad prevaleció y Richard Rosario fue exonerado, recuperando su libertad después de pasar 20 años en prisión por un crimen que no cometió. Por supuesto, el gran "os lo dije" de Rosario vino acompañado de una demanda por su injusta condena, siendo finalmente recompensado con una astronómica suma de $5 millones en el año 2022. Esperanza frustrada. Aquí vemos a Manson Bryant, quien estaba siendo juzgado por un robo a mano armada en una casa rodante ocupada. En la audiencia de la sentencia, a Bryant se le dio la oportunidad de hablar en su propio nombre, y todo apuntaba que estaba arrepentido, alegando que tomó malas decisiones en su vida, que tenía problemas de adicción y que sentía mucho todo lo que había hecho. Tras esto, elogió el trabajo de los abogados, el de los jueces y el del jurado, y dijo que respetaba la decisión que tomaran. Ahora bien, esto le duró entre poco y nada, puesto que cuando el juez le transmitió que iba a ser condenado a 22 años de prisión y él esperaba unos 12, perdió los papeles por completo, acordándose de toda la familia del juez y de sus antepasados, además de llamarlo racista e increparle de mil y una formas antes de que lo sacaran a rastras de la sala. El lamento diferido. Este joven de aspecto inocente se llama Martis Fuller y en esta escena estaba siendo acusado de acabar con su exnovia de 15 años premeditadamente y herir a la madre de esta para darse a la fuga. Lo curioso es que durante todo su juicio, el cual duró varios días, parecía estar bastante tranquilo, como si la cosa no fuera con él, y bajo la mascarilla que portaba apenas se atisbaba un mínimo remordimiento de lo que supuestamente había hecho. Ahora bien, en cuanto el jurado le sentenció a prisión de por vida, empezaron a llegar los nervios y Martis se quitó rápidamente la mascarilla y comenzó a llorar desconsoladamente, a la vez que repetía que lo sentía. Imagino que para ver si le daba algo de pena al jurado, pero vamos, que no consiguió nada más allá de hacer el ridículo antes de entrar en la cárcel para siempre, donde con esa inocente carita seguramente acabará siendo la novia de alguien por el resto de sus días. Greg Counts y Ben Dyke Perry.
En el año 1991, Gregory Counts y Ben Dyke Perry fueron acusados de forzar a una mujer a mantener relaciones íntimas sin consentimiento en la ciudad de Nueva York. Fue la supuesta víctima quien los identificó como sus agresores, y a pesar de las muchas inconsistencias en su testimonio y la falta de pruebas físicas que respaldaran sus afirmaciones, Perry fue condenado a entre 7 y 14 años de prisión, mientras que Counts fue condenado a entre 16 y 48 años de prisión. No fue hasta el año 2018, después de una reinvestigación del caso que comenzó en el año 2012, cuando nuevos análisis de ADN revelaron que ni Greg ni Van Dyke habían hecho nada. Asimismo, la mujer admitió que había mentido y fabricado la historia porque temía que su novio de aquel entonces, quien la obligaba a ejercer el negocio de la carne, la golpeara de nuevo, puesto que tenía problemas con Perry y Counts debido a una deuda relacionada con los estupefacientes, y pensó que de esta manera se los quitaría de encima. Es por ello que las condenas de ambos se anularon oficialmente en el año 2018, recibiendo años después $5 millones Perry y algo más de 8 Greg en compensación por todo este asunto. El Llorica. En el año 2013, este joven llamado Dylan Schumacher, de tan solo 16 años, estaba cuidando a los 2 hijos pequeños de su novia mientras ella trabajaba. Lo que nadie se esperaba es que acabaría con el mayor de ellos, de casi 2 años, a golpes. Su reacción ante el juez fue de víctima y arrepentimiento, con llantos y pena constantes, intentando hacerle ver que fue un error y que no pretendía eso, a lo que el juez le contesta llamándolo manipulador y diciéndole básicamente que a llorar a la llorería, y que en la cárcel a la que lo van a mandar tiene una buenísima y puede estar llorando ahí si quiere los 25 años como mínimo que va a estar preso, puesto que lo que hizo con la pequeña criatura es de ser un personaje horrible y despreciable. Susan Mellen. En el año 1997, Susan Mellen fue acusada injustamente de un homicidio que no cometió y condenada en consecuencia a cadena perpetua, basándose únicamente en el testimonio de una testigo que además posteriormente se retractó y admitió haber mentido en el juicio. Tras estas declaraciones, un equipo de abogados trabajó en su caso y logró que se revisara el juicio, consiguiendo que en el año 2014 un juez anulara su condena y fuera por tanto liberada después de haber pasado más de 17 años en prisión. Por este error judicial, en el año 2015 el estado de California le otorgó una compensación de $597.000. No obstante, esto para Mellen era prácticamente un insulto después de haberse pasado casi 2 décadas entre barrotes, así que tras demandar consiguió ganar un acuerdo contra la ciudad de Los Ángeles y los detectives involucrados de unos $12 millones. El monstruo. El muchacho que estáis viendo en pantalla se llama Zachary Davids, y la verdad es que es para darle de comer aparte, pues no se le ocurrió otra cosa cuando tenía 15 años de edad que escaparse de casa, pero no sin antes arrebatarle la vida a su madre con un mazo. Para más inri, con su hermano pequeño aún en la casa, la roció con combustible y la prendió, aunque por suerte la alarma antiincendios despertó a su hermano y este logró salir vivo de aquel infierno. Su cara larga, fría, sus comentarios faltos de emociones, la falta de arrepentimiento y las viles sonrisas en los momentos más inapropiados hicieron que fuera juzgado como un adulto, y en consecuencia este monstruoso y escalofriante muchacho recibió una pena de 71 años de prisión. La cinta justiciera. La surrealista escena que vamos a ver tuvo lugar durante el juicio de este acusado llamado Franklin Williams, quien estaba siendo juzgado por varios robos. Lo curioso es que Williams no quería callarse e interrumpe tanto al juez como a sus propios abogados, evitando dejarles hablar, a lo que el juez contesta que como siga hablando van a acabar tapándole la boca con cinta adhesiva. Pese a ello, Franklin sigue hablando y hablando, haciendo caso omiso a las advertencias del juez, por lo que finalmente las
las advertencias se convierten en hechos y el juez le dice a los oficiales que procedan a taparle la boca con cinta, dejándonos esta escena cuanto menos curiosa y hasta un poco graciosa de ver desde fuera, pero no tanto desde el pellejo del charlatán de Franklin, al que entre los delitos y su desacato la broma le costó nada menos que 24 años de prisión. Kevin Strickland. Bajo la sombra de una injusticia colosal, Kevin Strickland languideció en prisión durante 43 largos años, marcado como el culpable de un crimen que nunca cometió. Su vida se convirtió en un laberinto de pesadillas, siendo la víctima de un error judicial que le hizo pasar más tiempo tras las rejas que cualquier otro preso exonerado hasta la fecha. Y es que en el año 1978 la tragedia se cernió sobre Kevin cuando fue condenado por el brutal homicidio de 3 personas. El destino jugó en su contra, pues su condena se basó en gran medida en el testimonio de un testigo ocular, quien más tarde se retractaría de sus palabras. En medio de la desesperanza, Kevin luchó incansablemente durante décadas para demostrar su inocencia, hasta que un informe publicado en el año 2021 desentrañó la verdad y puso fin a su calvario. El informe reveló que el testigo ocular probablemente confundió a Kevin con otro hombre y que la huella dactilar que se convirtió en el hilo conductor de su condena nunca fue suya. Es por ello que se le solicitó a la fiscalía que reabriera el caso y finalmente en el año 2021 un juez anuló su condena y Kevin fue liberado, poniendo fin a esta odisea de sufrimiento e injusticia. Tanto es así que su liberación conmovió a muchísima gente hasta el punto de generar una campaña de recaudación de fondos que acumuló más de $1.600.000 en tan solo 6 días. Y es que a pesar de todo lo ocurrido, la ley de Missouri le negó una compensación económica por parte del Estado, ya que su inocencia no fue demostrada a través de pruebas de ADN. Pero lógicamente, desafiando este revés, Kevin presentó en el año 2023 una demanda buscando justicia y compensación por su injustísima y larga condena contra el Departamento de Policía de Kansas. El enmascarado. En el año 2005, Esteban Carpio fue declarado culpable de acabar con la vida de un detective y en consecuencia condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto ocurrió durante un interrogatorio cuando Carpio estaba siendo interrogado por un homicidio cometido una señora de 85 años. Y fue entonces cuando uno de los 2 detectives que había salió de la sala de interrogatorios para comprar algo de agua para Carpio. En ese momento, Esteban Carpio aprovechó para sustraerle la reglamentaria al detective James, apretando el gatillo un par de veces con desastrosas consecuencias para después saltar por la ventana del 3er piso en el que se encontraba. No obstante, solo hicieron falta 45 minutos para detenerlo, pero lo que llamó la atención fue que, dado a su extrema peligrosidad, cuando fue llevado a su comparecencia ante el tribunal, portaba en la cara una máscara al más puro estilo Hannibal Lecter, evitando de esta forma que mordiera o escupiera a los demás. A todo esto hay que sumarle que se tiró de un 3er piso y se resistió a ser detenido, por lo que amablemente los oficiales que fueron a por él le acariciaron la cara con sus puños repetidamente, dejándosela como un poema. Carpio no dijo mucho en el juicio y fue más bien su familia quien gritaba al ver la cara del muchacho que bien podría parecer que se la había pintado Pablo Picasso, y lo único que alegó es que estaba experimentando psicosis y que no podía entender la maldad de sus acciones ni controlar su comportamiento. Sin embargo, al jurado esto le importó entre poco y nada, declarándolo culpable y condenándolo a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fornido gimoteador. Este fornido muchacho de 18 años se llama Fernando Salgado y estaba siendo juzgado por comportamientos inapropiados de carácter íntimo durante unas clases de albañilería a 2 jóvenes de unos 14 años, a quienes, según cuenta, agredían básicamente para mantener el orden en el aula, comportamientos que estaban, por tanto, bajo la supervisión de un profesor.
Aún así, Fernando se declaró inocente, pero la juez no pensaba lo mismo, así que le ordenó permanecer en prisión bajo fianza de $300.000. Claro, al oír esto y viendo que no iba a salir, explota y empieza a llorar y a gimotear, a la vez que grita que quiere volver a casa. Todo ello ante la expectante mirada de toda su familia y amigos que fueron a apoyarlo, quienes quedan también destrozados con la decisión del juez. John Bond. John Bond, nacido en el año 1976, conoce de cerca la injusticia, puesto que fue arrestado y encarcelado cuando era tan solo un adolescente en la ciudad de Nueva York por un delito que no había cometido. Acusado de homicidio en el año 1991 a la edad de 14 años, pasó 17 años en prisión y una década adicional en libertad condicional luchando por su exoneración. Tras conseguirla, Bond presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York alegando procesamiento malicioso, negación del debido proceso y conspiración de derechos civiles, por lo que en el año 2020 la ciudad llegó a un acuerdo con él otorgándole una compensación económica de $5.900.000. El pirómano. Este joven es Jacob Matthew Morgan, quien a los 17 años de edad fue acusado de haber prendido la casa rodante familiar en la que vivía y en la cual estaba su hermanito pequeño de 14 meses que lamentablemente no pudo salir de ella. Todo ocurrió cuando la madre de los chicos salió a trabajar como de costumbre. El problema estaba en que a Jacob le encantaba quemar cosas y ver cómo se consumían, por lo que aquel trágico día, según cuenta, arrojó una vela sobre una manta la cual se prendió rápidamente, evitando que el chico pudiese hacer nada. Al parecer ni tan siquiera sacar a su pequeño hermano de la vivienda, limitándose a ver desde fuera cómo todo se consumía en llamas. Tras esto, lógicamente, fue llevado ante el juez, quien decidió ponerle una pena de 15 años de prisión por su deplorable hazaña. Bastante poco si tenemos en cuenta el daño que causó. No obstante, a pesar de esto, lo sorprendente es que en su juicio Jacob lloriquea constantemente intentando dar pena y cuando el juez le dice su sentencia estalla desconsoladamente como si fuera injusta la condena. Y así es como Jacob aprendió que quien juega con fuego se quema, lección que no tuvo la oportunidad de aprender su pequeño hermano. Genio del crimen. El personaje que tenemos delante se llama Bryce Rhodes y estaba siendo juzgado por acabar con la vida de un hombre de 40 años que confundió con otra persona y acabar después con dos testigos más de 14 y 15 años incinerándolos más tarde. Pero aquí no acaba la cosa, puesto que cada vez que se veía las caras con un juez montaba un verdadero espectáculo, hasta el punto de perder varios abogados e incluso llegar al nivel de tener que ponerle una máscara para evitar que escupiera a cualquier persona de la audiencia. Para más Inri, este genio del crimen, nótese la ironía, arremetió contra el juez sugiriendo que había estado manteniendo relaciones íntimo-afectivas con el fiscal, además de amenazarla y sugerir incluso que era un miembro secreto del Ku Klux Klan, entre otras perlitas. Por todo ello, Bryce acabó siendo sentenciado a la pena capital, a pesar de que trató por todos los medios evitarlo, alegando que tenía algún tipo de demencia. Clemente Aguirre. Clemente Aguirre fue acusado del homicidio de Cheryl Williams y Carol Bareis en el año 2004 y posteriormente sentenciado por ello a nada menos que la pena capital. En aquel momento la fiscalía presentó pruebas circunstanciales, incluyendo análisis de ADN y huellas de zapatos, así como testimonios de testigos, incluyendo a Samantha Williams, hija de Cheryl y nieta de Carol. Sin embargo, en el año 2011 los abogados de Aguirre solicitaron de nuevo las pruebas de ADN. Por suerte, estas pruebas excluyeron a Clemente de la escena del crimen, y no solo eso, sino que además se encontró ADN de Samantha, que indicaba bastante consistentemente que fue ella la que cometió el ataque contra ambas mujeres, además de que 4 personas testificaron que Samantha había admitido los crímenes. Después de una larga batalla legal, se ordenó un nuevo juicio, pero antes de que pudiera comenzar, la fiscalía retiró todos los cargos contra Clemente
y tras pasar casi 15 años en prisión fue puesto en libertad. Por todo ello, en el año 2020 sus abogados presentaron una demanda en busca de una compensación económica por su condena errónea, recibiendo unos $720.000 por todo este gran malentendido. Los religiosos. Seth Welch y Tatiana Fusari fueron juzgados por dejar perecer de hambre y sed a su hija de tan solo 10 meses de edad, la cual, según Seth, era demasiado pequeña para ayudar en su granja y considerando incluso que esto era una situación natural, dado que era demasiado débil para valerse por sí misma. Tanto es así que el bueno de Seth se permitió el lujo de escribirle a un conocido sobre la venta de una cabra antes de llamar a los servicios de emergencias y decirles que su hija, cito textualmente, estaba dura como un clavo. Según testificaron estos diabólicos padres, su fe cristiana hacía que no creyeran en los médicos, e imagino que en la higiene tampoco, puesto que el colchón de la cuna estaba roto y empapado de orina hasta el punto de que se acumulaba en una bañera bajo ella. Y es que este pobre angelito estaba tan debilitado por la falta de comida que no podía ni llorar, y apenas pesaba medio kilogramo más que cuando nació. Tanto es así que los miembros del jurado tardaron tan solo 80 minutos en condenar al sinvergüenza de Seth a cadena perpetua sin libertad condicional, mismo destino que recibiría ella tiempo después, a lo que Tatiana reaccionó llorando y agitando la cabeza como si lo negara todo, y Seth abrió la boca como si fuera increíble lo que le estaban contando, pero increíble no es lo que dictaminó el juez, puesto que eso era solo una consecuencia de vuestros actos. Verdaderamente increíble es lo que hicieron ellos con una personita que no tenía a nadie más que a ellos en el mundo para protegerla y que ahora ya no está entre nosotros, fruto de su salvaje irresponsabilidad. El Trasquilones. Este estiloso caballero de cejas cortas es Jeremy Christian, un perturbado mental que estaba siendo sentenciado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por acabar con la vida de 2 personas y herir gravemente a una tercera. No contento con todo ello, mientras una de las supervivientes del trágico suceso estaba declarando, empezó a increparla arrancándose la mascarilla que portaba de un tirón para aumentar su intensidad, diciéndole todo lo que se os pueda ocurrir menos bonita. Para terminar, la víctima le dijo que esperaba que fuera al infierno y que se pudriese, y él concluyó que la vería allí, y seguidamente los agentes lo sacaron de la sala mientras seguía soltando voces como un desquiciado. Nancy Smith. Nancy Smith, conductora de un autobús de preescolar de Ohio, en Estados Unidos, y madre soltera de 4 hijos, fue acusada injustamente en el año 1994 de abusar de varios niños. A pesar de la falta de pruebas contundentes y la inconsistencia de los testimonios de los menores, Smith fue condenada a nada menos que entre 30 y 90 años de prisión, pasando 15 años en la cárcel hasta que en el año 2009 fue liberada. Sin embargo, la Corte Suprema de Ohio revirtió esta decisión argumentando que el juez carecía de jurisdicción, pero a pesar de ello, Nancy permaneció en libertad después de aceptar un acuerdo de nueva sentencia para evitar regresar a prisión. Por suerte para Nancy, en el año 2022, por fin, un juez desestimó los cargos contra ella y la exoneró, puesto que este se podría considerar como uno de los conocidos como casos de pánico satánico, es decir, casos de individuos que trabajaron en guarderías de todo Estados Unidos durante la década de 1990 y que fueron condenados por presuntamente abusar de niños bajo su cuidado, la mayoría de ellos involucrando cargos falsos con el fin de obtener ganancias financieras por las demandas posteriores contra las guarderías. Escupitajo fatal. El horrible sujeto que estamos viendo en pantalla es Base Webb, quien estaba siendo sentenciado a 50 años de prisión por acabar con la vida de su exnovia e intentar arrollar con su vehículo a 2 guardias después, a lo que este despojo humano respondió escupiéndole a la juez que le estaba sentenciando a la cara, algo que sumó lógicamente muchísimos años a su condena. Y si a esto le añadimos que más tarde se descubriría que había acabado también con la vida de una novia anterior, pues vamos, que no tenía mucho que perder, ya que seguramente Base no vuelva a pisar la calle en lo que le queda de vida, algo bastante correcto teniendo en cuenta sus monstruosos actos. La sabandija.
La rata de dos patas que estáis viendo en pantalla es Thomas Michael Lane, más conocido como TJ Lane, quien se coló en una institución escolar en Estados Unidos y acabó mandando al cielo a 3 personas e hiriendo a otras 3. Lo deplorable de esta sabandija es que apareció en su sentencia con actitud desafiante y entre sonrisas mientras escuchaba a las familias de los afectados, portando incluso bajo su camisa una camiseta con la palabra que podéis ver escrita. Y no contento con esto, en un momento del juicio llegó a darse la vuelta en su silla para dirigirse a las familias afectadas e increparles con burlas, malas palabras y vulgares gestos. Por todo ello, esta vil e inhumana sabandija fue condenada a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional.